Buenos días, Honduras. Bienvenidos a una nueva emisión de 11 Noticias Primera Hora. Como siempre, es un gusto poder estar con ustedes. Fernando Arteaga, muy buenos días. Buenos días, Ivette. Buenos días, Honduras. Hoy es jueves 24 de octubre, listos para informar al pueblo hondureño sobre el acontecer noticioso nacional e internacional. Iniciamos con las portadas de los principales diarios del país. En primera instancia, 11noticias.hn, ministra de Defensa Rixi Moncada afirma que el Partido Nacional intenta romper la Constitución atacando al jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, al pretender interpelarlo en el poder legislativo. Presidenta Xiomara Castro acusa a la oposición de obstruir las obras que ejecuta su gobierno. Sicarios ingresan al Hospital Público de La Ceiba, Atlántida, y matan a pacientes. Laura Dogu: no queremos que criminales hagan lo que quieren sin miedo a ser extraditados, destaca 11 Noticias. Vamos con la siguiente portada de esta mañana, la portada de Diario Tiempo. Asaltantes ahora usan mascarillas en atracos. Pobladores de Bajamar se quejan por basura que llega de Guatemala. No tenemos en nuestro poder expedientes de la MAS, ha dicho la presidenta de la Corte. Bancada liberal y el CEPL acuerdan no aprobar la ley de justicia tributaria, también amnistías vigentes hasta el 31 de diciembre del 2024. Ya está en Estados Unidos Javier Marín, extraditado por tráfico de fentanilo. Son las principales noticias que da a conocer Diario Tiempo. Diario La Prensa: Colón se revela ante el desarme. Asesinan a paciente en sala de emergencia de hospital ceibeño. Construcción millonaria, deudas atrasan proyectos carreteros. Congreso: liberales anuncian que no apoyarán la ley de justicia tributaria. Los chips para la vuelta infantil se entregarán este sábado. En el tema del ciclismo, dice Diario La Prensa. Diario La Tribuna: reducen tráfico de fentanilo a Estados Unidos. Terror en el hospital. También sicario ingresa y le descarga su arma a paciente en la cara. Harris ataca a Trump en medio de polémica por presuntos elogios a Hitler. Captura de jefe criminal el Maxi, deja 19 muertes en México. Xiomara inaugura carretera que une al Paraíso de Olancho. Esto destaca La Tribuna. Diario El Heraldo: Partido Liberal oficializa rechazo a la ley de justicia tributaria. Se incrementan las enfermedades gastrointestinales. La capital ha experimentado en las últimas semanas un aumento de casos de afecciones gastrointestinales y respiratorias. Deplorables las condiciones de las calles en la satélite de Comayagüela. En manos de la Corte Suprema de Justicia está parar el dinero sucio en las campañas políticas, destaca El Heraldo. 11 Noticias. Rixi Moncada afirma que el Partido Nacional intenta romper la Constitución atacando al jefe del Estado Mayor, Roosevelt Hernández, al pretender interpelarlo en el Poder Legislativo. También presidenta Xiomara Castro acusa a la oposición de construir las obras que ejecuta el gobierno, de obstruir. Sicarios ingresan a hospital y matan a un paciente. Son las principales noticias que da a conocer 11 Noticias en su portada para este día. Continuamos con la información. En Choluteca, un muerto y varios detenidos en las últimas horas. Un hecho violento se suscitó en estas últimas horas en la ciudad de Choluteca. Así lo da a conocer Richard Gallo, portavoz de la unidad departamental. Pues mediante a una denuncia del Sistema Nacional de Emergencia 911 fuimos informados que en el sector de la Hacienda, la Trinidad, sector Montecillo, de este sector de Choluteca, se encontraba una persona sin vida, por lo que de inmediato pues se desplazó una radiopatrulla con personal asignado en lo que es el escuadrón motorizado. Llegando al lugar, pues se pudo contactar que se encontraba una persona sin vida del sexo masculino. Por su parte, también dio a conocer
sobre la detención de 2 ciudadanos por diferentes delitos. La detención de 2 personas por diferentes delitos. La primera en la colonia Plan Internacional del municipio de Marcovia. La Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria, mediante patrullajes en vehículos, dan detención a una persona del sexo masculino de 27 años de edad. A él se le supone responsable del delito de robo con fuerza y otras agresiones sexuales, según orden de captura. Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria, en cumplimiento a una denuncia interpuesta en la División Policial de Investigaciones de PI, dan detención a una persona del sexo masculino de 31 años de edad. A él se le supone responsable del delito de maltrato familiar. Las autoridades informaron que continúan desarrollando operativos en todo el territorio de la zona sur para disminuir actos delictivos. Desde Choluteca para 11 Noticias, Cristina Costa. Y en una emboscada le han dado muerte a un hombre y también a su caballo en que se transportaba. Este lamentable hecho se registró en Santa Bárbara. En una emboscada asesinaron a un hombre junto a su caballo en el sector del desvío de las bodegas, Nueva Arcadia, Copán, a la comunidad del Encanto, carretera Protección Santa Bárbara. La víctima respondía en vida al nombre de Antonio Linares Castrón, de 55 años de edad, quien era residente de la comunidad de Los Tangos en Nueva Arcadia de Copán. Se desconoce él o los responsables y las causas del por qué lo asesinaron. Porque se suponía que estaban robando en un antiguo negocio de cerámica. Resultó herido un hombre con un disparo en su pierna, esto en la ciudad de Santa Rosa de Copán. El herido nos relata qué ocurrió. Bueno, yo iba pasando, compa, y ahí estaba otro loco buscando ahí cerámica, que habían cerámicas buenas, y yo me siento ahí, compa. Y llegó el dueño, no sé si será el dueño. Tras que llegó, compa, le puso unos pijazos al otro que andaba conmigo, y los hizo unos balazos, compa. Y sin decir nada, nosotros no nos dejó hablar ni nada. Sí, abandonado, porque tras que llegó, bueno, mañoso, dijo, y los empezó a disparar, compa. Sí, pensó que nosotros andábamos robando, compa, y ahí no hay nada que robar, más bien. Por gusto digo yo que más bien nos jodieron, porque que ahí no hay nada de robar, compa. La DPI capturó en Santa Rosa de Copán a un implicado en la muerte de un cantante originario de Guatemala. La detención se logró por medio de la Unidad de Fuerza de Tarea contra Delitos Violentos de San Pedro Sula Cortés. El incidente tuvo lugar en las ruinas de Copán en marzo del 2023. Se trata de un sujeto del sexo masculino de 36 años, el cual es originario del municipio del Paraíso y residente en la aldea Aguacaliente, en el municipio de Copán Ruinas, en el departamento de Copán. Al sujeto se le daba seguimiento por tener una orden de captura pendiente por el delito de asesinato en perjuicio del cantante originario de Guatemala, que había sido contratado para amenizar un cumpleaños a través de Facebook y días después apareció muerto. Para 11 Noticias, les informó Donaldo Rodríguez. Y escuchen bien lo que ha ocurrido en la ciudad de La Ceiba. Es inaudito. En el hospital, sobre todo, una persona ha sido asesinada. Ha ingresado un sicario y directamente lo atacó a tiros en su cara. Nuestro compañero César Funes nos amplía esta lamentable información de algo que ha ocurrido en el hospital de La Ceiba. Adelante, César. Como si se tratara de una narcoserie, individuos ingresaron hasta dentro de una sala del Hospital General Atlántida de La Ceiba y atacaron a disparos a un paciente identificado como Mauricio Rodríguez, de 30 años de edad. En horas de la madrugada, el día de hoy, pues unos sujetos intentaron quitarle su vida, y ya por parte del personal de investigación criminal de nuestra Policía Nacional de este municipio de La Ceiba, el departamento de Atlántida, ya se encuentran haciendo las investigaciones para poder dar con los paraderos de estas personas. Este paciente, aún con vida, fue trasladado al Hospital Mario Catarino Rivas, donde horas más tarde fue declarado como fallecido. Tuvimos el ingreso del paciente Mauricio Manuel Rodríguez, de 30 años. Este paciente ingresó por herida de arma de fuego en la región maxiliar izquierda, con un TEC severo por traumatismo severo. Ingresa ayer mismo y lamentablemente horas después del ingreso fallece acá en el hospital. Autoridades del Hospital General Atlántida buscarán la forma de reforzar la seguridad en este centro asistencial. Entre tanto, elementos de investigación indagan para confirmar los móviles de este crimen. Para 11 Noticias, César Funes.
Bien, y con esta información nos vamos a nuestra primera pausa comercial, siempre recordándole que nos escuche por Radiovisión Honduras en nuestras frecuencias 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 93.5 en la zona central del país, 105.5 en el litoral atlántico y 90.3 en Choluteca. Ya volvemos. Continuamos en 11 Noticias Primera Hora. Anabeli Tejeda desde Ciguatepec, que nos da a conocer que el rubro de la construcción reporta un importante repunte. Con la llegada de nuevos inversionistas y la construcción de grandes edificios para nuevas empresas, Ciguatepeque reporta hasta un 5% en el crecimiento del rubro ferretero y la ampliación de la cartera laboral en la albañilería, trayendo consigo un impacto económico muy favorable en la ciudad. Definitivamente, y el sector construcción ha demostrado también, Anabeli, que por cada lempira que se invierta en el sector construcción, ese lempira rebota 7 veces en la economía, porque se tienen ferreterías, se tienen temas de los que venden alimentos, se tienen otro tipo de vendedores de materiales agregados como arena, grava y todo esto demás, que también repercute en un efecto positivo en la dinámica de la economía regional. Realmente estamos observando un crecimiento bastante interesante, Anabeli, en el sentido de que Ciguatepeque se ha vuelto una ciudad cosmopolita que ha logrado atraer la afluencia de diferentes personas de otros departamentos. Para poner un ejemplo, de Santa Bárbara tenemos muchas personas nuevas que se han venido a vivir a lo que es Ciguatepeque y que han demandado justamente el tema de poder acceder a lo que es una vivienda. En ese sentido, el crecimiento de los últimos años podemos determinarlo en una tasa de un 4 a un 5% aproximadamente. En ese sentido, nosotros siempre aprovechamos esta oportunidad para exhortar a las autoridades de que no quiten el dedo del renglón para continuar apoyando lo que es la vivienda social, porque eso de alguna forma también, además de cumplir o ayudar a cumplir un sueño de la familia hondureña, que es tener su propio hogar, ayuda también, por supuesto, a dinamizar la economía local y a la generación de empleo. La posibilidad de construcción es muy amplia y debido a esto se espera se mantengan con buenos índices el resto del año y es probable que haya más empleo e inversión para este 2025. Yo les podría hablar aquí en Ciguatepeque que sabemos que hay un inventario disponible de alrededor de 400 viviendas para este año. Eso es un buen número. Si ustedes también hacen la multiplicación de que por cada una de esas viviendas se genera alrededor de 4 o 5 plazas de empleo de forma directa, estaríamos hablando de un número importante también de plazas, sobre todo para el tema de albañilería, carpintería, soldadores y por supuesto también todo lo indirecto que tiene que ver con eso, como las ferreterías, motoristas, la señora que vende las burritas en la mañana, lo del transporte mismo también. Desde Ciguatepeque, para 11 Noticias, Anabeli Tejeda. Y desde el Colegio Hondureño de Economistas manifiestan que la ejecución del presupuesto general de la República sigue siendo bajo, lo que provoca retrasos en muchos proyectos de desarrollo social. Colegio Hondureño de Economistas reacciona muy preocupados ante la baja ejecución de la inversión productiva en 2024. Así lo manifestó Amparo Canales, presidenta de este organismo, subrayando que este factor es clave para el crecimiento económico del país e instó a las autoridades a estar más atentas, ya que en el informe del Fondo Monetario Internacional, una de las recomendaciones fue la necesidad de incrementar la inversión productiva y social. Según la economista, para el próximo año, el Estado deberá tener una estrategia clara y efectiva que permita ejecutar los recursos que se destina en el presupuesto general, enfatizando que las ejecuciones tardías ponen en precario la calidad de la inversión pública, señalando que uno de los factores para la baja ejecución de la inversión son los trámites burocráticos derivados de la Ley de Contratación del Estado. Amparo Canales manifiesta que como institución ha sugerido una reforma a la Ley de Contratación del Estado. No obstante, la falta de consensos en el hemiciclo legislativo dificultaría la aprobación de dicho proyecto, por lo que concluyó con un llamado enfático para que la ejecución de los recursos del 2025 se manejen de forma limpia y con rendición de cuentas, ya que este año sería político y podría existir desvío de fondos. Freddy Blandín, 11 Noticias. Gracias, Freddy. Continuamos y es que por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal y su bancada han decidido que no van a apoyar la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria que se discute en el Congreso Nacional. Y si el Partido Liberal dice que no, es no, porque, bueno, ya se ha visto quiénes son los que ponen la balanza en el Congreso. A la bancada en el Congreso Nacional, militancia y población en general comunica lo siguiente. Primero, reunidos en sesión de consejo, en votación unánime, se resolvió que el Partido Liberal de Honduras y sus representantes apoyarán
únicamente la Ley de Equidad Tributaria promovida por el Partido Liberal de Honduras en el Congreso Nacional, misma que es una reforma a la ley vigente, y no apoyará la Ley de Justicia Tributaria promovida por el partido del oficialismo. Segundo, la población hondureña urge de políticas públicas que faciliten la generación de empleos que permitan darle oportunidades a nuestros hermanos que no ven una opción para crear un futuro en su tierra. Tercero, por lo tanto, exhortamos a los diputados de la bancada liberal a mantenerse firmes y unánimes, respetando los lineamientos que emanan de este órgano colegiado, en procura del respeto de la voluntad del liberalismo en particular y de la población hondureña en general. Cuarto, reiteramos al pueblo hondureño que el espíritu y esencia de nuestras luchas serán primordialmente para defensa y bienestar de los que menos tienen. Es por ello que nuestra Ley de Equidad Tributaria contempla aplicar las normas de el que más gana, más paga. Quinto, asimismo, hacemos un llamado a la oposición en el Congreso Nacional para cerrar filas en defensa de las libertades económicas que garanticen empleos dignos y la protección de los derechos de nuestros ciudadanos. Bien, y desde el gobierno confirman que esta nueva ley de justicia no contempla las cargas tributarias, ni mucho menos reduce los beneficios de la población. La nueva ley de justicia tributaria no contempla la implementación de nuevos impuestos y tampoco establece eliminación de beneficios fiscales que favorecen a la población hondureña, reiteran autoridades de gobierno. La canasta básica seguirá exenta. Y eso entonces es una falacia. ¿Cuáles son los beneficios que se van a dejar de percibir por parte de los que han gozado de estos por años? Evidentemente los que han tenido durante más de 50 años. Por ejemplo, hablar de que eso va a afectar el costo de la medida o la libra de frijol es lo más absurdo que puede escuchar. Si inclusive quienes comercializan frijol, que lo producen en el campo, ni siquiera tienen facturación de... La titular del Servicio de Administración de Rentas además recuerda a la empresa privada que fueron ellos quienes avalaron elevar el impuesto sobre ventas de 12 al 15% durante una administración del Partido Nacional. No entiendo por qué hablan de paquetazo fiscal. Paquetazo fiscal fue cuando elevaron el impuesto de 12% a 15% en 2013. Por cierto, con el amparo del COEP. Desde la empresa privada reiteran su posición que en el contenido de este proyecto se le oculta la verdad al pueblo hondureño. ¿Cuándo nuestro hondureño va a comprar a la bodega del mercado, al supermercado o va a la pulpería, se va a encontrar con que el precio de la tortilla ya no vale 95 centavos, sino que vale unos 10. Este proyecto ya entró a su segundo debate en el Poder Legislativo. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Y autoridades del gobierno han salido al paso a desmentir que existe una crisis en el rubro del camarón. Indicaron que la orden desde la máxima autoridad es potenciar sector pesquero, espacio en el que también anunciaron la participación de Honduras en la feria de Qingdao en China, una de las actividades más importantes del mundo para ayudar a los productores de ese marisco. Decididamente al sector camaronero. La mayoría de las empresas exportadoras, empacadoras, están en el régimen de SOLI. En consecuencia no pagan impuestos, sin embargo son generadores de empleo, generan divisas y eso hace un derrame económico, no solo en la zona sur, sino en todo el país. El camarón de Honduras, actualmente, en lo que va de este año, al mes de octubre, lo repito, lo dije el otro día, se vende en la Unión Europea, en el Reino Unido, en México, en Taiwán, aún con arancel, en Guatemala, en Estados Unidos, Costa Rica, El Salvador, Japón, Suiza, China, Hong Kong, Islas Caimán. Se han vendido este año y han exportado el sector camarón 22.477.770.75 kilos de camarón, que les ha permitido tener una venta en ingresos en lempiras de 4.242 millones. Bien, continuamos porque precisamente en las últimas horas han habido problemas en el Congreso
Más adelante vamos a estar ampliando sobre esta situación, Ivette Bulnes, porque ayer la ministra Rixi Moncada, la ministra de Defensa, denunciaba un plan para desestabilizar precisamente las Fuerzas Armadas mediante el Partido Nacional, que quería quería aplicar o quería proponer una moción precisamente para interpelar al jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras. Vamos a tener más reacciones más adelante sobre este tema muy importante que ha generado controversia, pero antes sobre esta crisis que ha habido en el Congreso, porque no es desconocido todo lo que ha estado pasando en cuanto a las protestas, la insurrección y la negativa de la Ley de Justicia Tributaria. Vamos a escuchar al abogado Mario Portillo de Libertad y Refundación. La Ley de Justicia Tributaria yo creo que es una de las leyes más discutidas con todos los sectores del país, el sector empresarial, sobre todo aquellos empresarios que son justos, que son nobles y que pagan impuestos, están claros de que no se puede estar favoreciendo a sectores para que tengan privilegios, exoneraciones de 5, de 10, de 15, 25, 50 años que tienen algunas empresas que ya están estabilizadas en el país, pero que siguen gozando de esas exoneraciones y evitando pagar impuestos, y eso prácticamente en menoscabo de lo que es las mejoras del país y obras a nivel nacional. ¿Qué piensa usted de las declaraciones de algunos sectores que dicen que este es de los peores congresos de la historia, si no el peor y de los peores de Latinoamérica actualmente? Mire, es que el Congreso de la República sin duda sigue siendo la tribuna donde todas las fuerzas políticas se van a enfrentar. Han habido peores congresos. Yo no le voy a decir que este sea el mejor, pero sí es el Congreso más honesto que ha existido, es el Congreso donde más se ha trabajado en el sentido de promover leyes a favor del pueblo y de manera transparente, cosa que no se hacía antes. Lo que pasa es que antes en una noche resolvían, arreglaban con plata, lo que hoy no se da es plata y por eso el caos en el Congreso. Bueno, y están ejecutando fuertes operativos en diferentes puntos de la capital hondureña. Nuestra compañera Gisela Calix nos amplía. Adelante, Gisela. Así es, buenos días, Ivette, y a los televidentes de 11 Noticias. Estamos ubicados en la calle principal de la colonia Travesía, cuando distintas unidades de la Policía Nacional están realizando operativos en este sitio. De inmediato vamos a escuchar a Mario Fu, portavoz de la DIPANCO, que nos explica. Buenos días. Gisela, qué gusto poder saludarles. Saludos también a los compañeros en el estudio central, a los amigos televidentes. Queremos dar detalles sobre la operación Tornado 11 que se efectúa desde horas muy tempranas de este día en 4 departamentos del país, con la participación de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado, la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales, la División de Seguridad Transporte Urbano y la Policía Nacional a través de diferentes unidades metropolitanas. Se está trabajando con la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, FESCO, y en este caso pues la operación va encaminada a darle captura a miembros activos de estructuras criminales vinculados con extorsiones generadas a través de billeteras electrónicas. En este caso se reportan ya capturas tanto en el departamento de Francisco Morazán como también en Olancho, y estamos a la espera de los resultados que nos puedan estar generando desde el departamento de La Paz y en el departamento de Comayagua, donde hay operaciones tanto en la ciudad de Ciguatepeque como en el casco histórico. Según lo que han dado a conocer los investigadores, estos individuos movían millonarias cantidades de dinero por concepto de extorsión a través de billeteras electrónicas. Recordemos, Gisela, que en meses anteriores se desarrollaron operaciones de este tipo y ya son más de 37 los miembros de estructuras criminales que han logrado ser capturados por estar relacionados a una red de extorsionadores que utilizan billeteras electrónicas y que mueven millonarias cantidades de dinero por concepto de este ilícito. Recordemos que dentro de las víctimas, propietarios de pequeños comercios, algunos emprendedores, operarios del sector transporte que son amenazados de muerte si no efectúan los pagos que los miembros de estas bandas criminales exigen. Es importante informar, aquí en Francisco Morazán ya hay 2 capturas, aquí en la colonia Travesía es una fémina, en otro punto de la ciudad se logró darle captura a un miembro de una estructura criminal vinculado a esta red de extorsionadores y por supuesto en Olancho ya se reportan las primeras capturas y estaríamos a la espera de ver qué datos nos arrojan las operaciones en el departamento de La Paz y en el departamento de Comayagua. Nosotros continuamos aprovechando los espacios que nos dan los medios de comunicación para pedirle a la población hondureña
es necesario continúen interponiendo sus denuncias a través de la línea 143. De esta forma estarán colaborando a las operaciones que desarrolla la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado en el marco de esta estrategia denominada Plan Solución contra el Crimen, la cual se encuentra en su tercera fase y que reiteramos, en este momento es la operación Tornado 11, Ministerio Público y Policía Nacional efectuando y atendiendo estas órdenes de captura. Mario, y es que es importante resaltar que en este sector donde nos encontramos es uno de los lugares donde los transportistas han sido bastante vulnerados. Así es, recordemos que a raíz de estas alertas que se han venido generando a través de las plataformas que anteriormente he descrito, la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado ha venido trabajando fuertemente estos expedientes investigativos junto a la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, FESCO. Parte de los resultados que se vienen obteniendo es producto de estas operaciones que se están desarrollando este día y donde reiteramos el compromiso será seguir intensificando sus acciones para generar una respuesta. Muchas gracias. Escuchaban a Mario Fu, él es portavoz de la DIPANCO, quien brindaba detalles acerca de estos operativos que se realizan en la capital de la República a través de distintas unidades de la Secretaría de Seguridad. Este es mi reporte, vuelvo con ustedes al set principal. Buenos días. Muy buenos días, gracias Gisela Calix. Bueno, y también es importante mencionar que se registra un fuerte decomiso de droga, escuchen bien, 175 kilogramos de supuesta cocaína en el sur del país. Aquí están las imágenes vía video para que ustedes puedan observar. Y es que a través del Plan Solución contra el Crimen Fase 3 en Guasaule, de la Policía Nacional ha requerido un vehículo pick-up donde se transportaba esta droga, alrededor de 175 kilogramos de supuesta cocaína. Es un nuevo golpe contra el narcotráfico, así lo ha manifestado el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez Velázquez, también a través de su cuenta de X. Un nuevo decomiso, más de 175 kilogramos de supuesta cocaína que se registra en la zona, bueno, aquí en la zona sur de la capital, en la zona sur del país, en Guasaule, exactamente en esta frontera de Guasaule. Así que esa es la información que se genera desde este sector. Nosotros estaremos ampliando también más adelante qué es lo que se conoce sobre esta información, si hay detenidos, también hacia dónde será trasladada esta droga que han decomisado en Guasaule. Así que con esto nos vamos a una nueva pausa comercial. Ya volvemos. Continuamos en 11 Noticias. Primera hora en el panorama. Ivette Bulnes, lo que ha pasado ayer en el Congreso Nacional, luego de haber estado varios días en insurrección legislativa, ayer de la nada, de repente salió el presidente del Congreso y los nacionalistas que ya habían llegado a un acuerdo. Nadie sabe cómo llegaron a un acuerdo tan rápido, pero lo que sí es cierto es que comenzaron con la agenda. El presidente del Congreso mencionó, Ivette Bulnes, que parte de este acuerdo era que iban a acompañar, iban a dejar sesionar los cachurecos, pero él los iba a dejar presentar la manifestación para interpelar al jefe de las Fuerzas Armadas. Al finalizar la sesión, solo le doy contexto para que se pueda entender qué es lo que ha pasado anoche. Comienza la sesión, avanza, se aprueban unos decretos, de repente el presidente del Congreso para todo y dice que tiene una emergencia y tiene que salir del Congreso Nacional. A los minutos, Ivette Bulnes, la publicación de la ministra de Defensa. Así es, bueno, vamos a ver esta publicación que deja mucho que decir también y es lo que ha manifestado Rixi Moncada y por lo que, bueno, al parecer salió también en ese momento Luis Redondo. Partido Nacional intenta desestabilizar las Fuerzas Armadas y romper la Constitución violando la cadena de mando de la Comandancia General Xiomara Castro, atacando al jefe del Estado Mayor, general Roosevelt Hernández, por apoyar ley de justicia tributaria y manda a pagar impuestos a las 10 familias. Esto fue lo que sucedió entonces ayer durante pues esas negociaciones, que me imagino que por eso tuvo que haber salido Luis Redondo, que será lo que se conoce, solo ellos lo sabrán. Pero lo que se escucha es que era una plancha de Luis Redondo haberles aceptado esa condición a los cachurecos. Y cuando, bueno, al parecer le hablaron de presidencial o le hablaron de la Secretaría de Defensa, que qué estaba haciendo, y por eso salió a la carrera Luis Redondo del Congreso. Dicen unos que salió
blanquito, parecía que lo habían asustado y salió a la carrera. Otros decían, se llegó a decir que, bueno, hay que respetar también lo que dice Redondo, porque en un momento decían, quizás le pasó algo a algún familiar, pasó algo, pero cuando sale a los 5 minutos el tuit de la ministra de Defensa, ya todo el mundo entendió qué es lo que había pasado. Carolina Martínez nos trae más detalles de esto que aconteció anoche en el Congreso Nacional. Así es, pero antes vamos a ver el Twitter de la Presidenta de la República, que también rápidamente dio a conocer pues lo que pensaba otra vez. Sí, golpe de Estado nunca más, ha dicho la Presidenta, retuiteando lo que decía la abogada Rixi Moncada, que esto no faltó también poner en el tuit anterior que ella publicó, adjuntó en su X esta moción exhortativa para interpelar al jefe del Estado Mayor Conjunto, que es una moción que ha tenido preparada Jorge Zelaya y asegura que no la va a retirar. Carolina Martínez, más detalles al respecto. Apenas 1 hora y minutos duró la sesión ordinaria en el Congreso Nacional, que contó con el quórum de 126 congresistas presentes, y posteriormente se vio interrumpida por el presidente de ese poder del Estado, Luis Redondo, quien se excusó por ser un asunto de emergencia. Compañeros congresistas, me veo en la necesidad, por una situación de emergencia, de suspender la sesión y se convocará oportunamente. Se suspende la sesión. El panorama se volvió nublado en el Parlamento hondureño, puesto a que aparentemente antes de finalizar la sesión se le otorgaría la palabra al Partido Nacional, quien pretende presentar una moción para interpelar al jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, puesto a que ha ocasionado repudio su pronunciamiento sobre la Ley de Justicia Tributaria. La ministra de Defensa, Rixi Moncada, mediante su cuenta de X, alertó que Partido Nacional intenta desestabilizar las Fuerzas Armadas y romper la Constitución, violando la cadena de mando de la comandante general Xiomara Castro, atacando al jefe del Estado Mayor por apoyar la ley tributaria que manda a pagar impuestos a las 10 familias. Si lo dice la ministra, la secretaria de Defensa, es porque tiene elementos muy fuertes para plantear el riesgo de querer desestabilizar a las Fuerzas Armadas de Honduras. El hecho de estar queriendo traer a un jefe de las Fuerzas Armadas aquí a interpelar a un jefe de las Fuerzas Armadas única y exclusivamente porque dijo que estaba preocupado por el tema de la Ley de Justicia Tributaria, a mí me parece innecesario, me parece absurdo y me parece que lo que dice la señora secretaria de Defensa, la abogada Rixi Moncada, tiene argumentos bastante sólidos. ¿Por qué quieren venir a, como dicen, a involucrar en un asunto que no le corresponde a las Fuerzas Armadas? Simple y llanamente porque hizo valer su libertad de expresión de decir que estaba preocupado porque no se apruebe la Ley de Justicia Tributaria. Los 43 del Partido Nacional y más de 30 del Partido Liberal se sobrepasaba los necesarios, que son 65. Entonces podíamos hacerlo. El propósito, como yo le apuntaba al ingeniero Redondo antier en una reunión y lo ratificamos hoy también antes de entrar a la sesión que estuvimos en privado conversando con él, yo tengo iniciativa de ley, si soy un diputado, entonces voy a presentarla y si no se alcanzan los números necesarios, el 75 de los 128, pues ni modo, y seguimos con la discusión normal, José Raúl, pero yo esperaría que él venga acá o a reunirse con la Comisión de Defensa en todo caso. Bueno, la lectura que muchos tenemos aquí en el hemiciclo es que esa pudo haber sido la causal por la cual se suspende la sesión. Quiero decir de que aquí no se está rompiendo ninguna cadena de mando, aquí lo que hay es claramente, después de unas declaraciones vertidas por un funcionario, pues el Congreso iba a discutir una moción para que se hiciera presente. Desconozco realmente el contenido de la moción, más lo que ha trascendido alrededor de los medios de comunicación, y justamente esos temas se discuten aquí en el Congreso, pero no es posible que la orden de una ministra o la instrucción del Ejecutivo venga a paralizar la actividad que se desarrolla en el Congreso Nacional.
La moción exhortativa pretende que el general Hernández comparezca ante el Congreso Nacional para rendir cuentas sobre su presunto incumplimiento de las disposiciones constitucionales que rigen su cargo y en caso de no presentar argumentos válidos, se emitirá una moción de censura solicitando su remoción inmediata del cargo con aplicación del juicio político. En las cuentas del Congreso Nacional se informó que se convocará oportunamente, dejando a la deriva una próxima convocatoria. Este es un informe para 11 Noticias. Bien, y ya hay reacciones también a esta hora de la mañana de esto que ha ocurrido en el Congreso Nacional, y es nuestra compañera Pamela Bustillo que dialoga esta mañana con el abogado Germán Licona. Adelante, Pamela. Buenos días, Ivette Bulnes, y buenos días al pueblo hondureño que se informa con 11 Noticias, primera hora. En efecto, a esta hora de la mañana conversando con el abogado Germán Licona sobre los zafarranchos que continúan registrándose en el Congreso Nacional. Abogado, sus valoraciones tomando en cuenta que se están sometiendo estos proyectos de interés nacional y hemos observado que son pérdidas de tiempo porque continúan los conflictos entre las diferentes fuerzas partidarias. Sí, buenos días, Ivette, en estudio, al pueblo hondureño, agradeciendo a Dios por esta hermosa mañana, una mañana fresca. Bueno, esta contienda política a que nos tienen acostumbrados los partidos representados en el Congreso Nacional, particularmente el oficialismo y la oposición, pues nos generan dudas de que en realidad la decisión que tomamos en las elecciones pasadas obedece a un resultado positivo que esperábamos. Pero lo que vemos que lo que más se mueve aquí son posturas antagónicas. Por un lado, unos peleando por la ley de justicia tributaria, por otro lado, otros tratando de llevar al jefe del Estado Mayor Conjunto para que sea interpelado, y al final el pueblo hondureño no gana nada con eso. Hay una mora legislativa, una deuda enorme en muchas leyes que tienen que ver con la generación de empleo, con reducir la inseguridad, por establecer mecanismos que permitan al pueblo hondureño gozar de beneficios en materia de salud, educación, pero al final al político no le interesa. Y creo que el Partido Libre, con esa postura de su ley, no tiene los votos. Y de igual forma no lo va a tener el Partido Nacional. Y lo preocupante es que ya estamos por cerrar este tercer periodo legislativo. ¿Y qué va a suceder a partir del 1 de noviembre? Que la comisión permanente que se va a instalar, a pesar de que ya aprobaron las sesiones ordinarias en el mes de noviembre hasta enero, que es el lapso de descanso que tienen los diputados, ahí nos va a meter el gol libre. Libre va con su imposición, con ese poder omnímodo que tiene, que les otorga la ley orgánica, porque ni eso cambiaron, van a hacer que lo que hoy no tienen consenso con las 2/3 partes, lo van a lograr en el mes de noviembre. Y ahí se terminó la tos, ahí se terminó la gripe, y creo que Honduras no va a avanzar porque estas leyes lo que hacen es generar discordia entre las posturas antagónicas políticas y no le permite al pueblo hondureño gozar de la certeza de que Honduras va por un buen camino, y más aún cuando vemos las posturas también del mismo gobierno que no le permiten al pueblo hondureño tener una visión clara de que en realidad algunas decisiones son apegadas a derecho. Ahora, desde Libertad y Refundación se está hablando que este es un intento de desestabilización para las Fuerzas Armadas. Bueno, mire, ¿qué más intento de desestabilización? Si es una prerrogativa concebida en la Constitución de la República, en el artículo 205 constitucional, que se puede interpelar a cualquier funcionario, pues, o sea, no solamente los de elección de segundo grado, todo aquel funcionario que en realidad considere el Congreso Nacional que va a ser interpelado por algunas posturas políticas, particularmente en las Fuerzas Armadas, que ya el 272 le establece que esa política obediente y no deliberante. No puede estar Roosevelt, Hernández Aguilar, estar deliberando en temas políticos y estarse pronunciando en que las 10 familias si se han beneficiado o no. Él debe seguir su guión militar en su espacio privado militar. Él no tiene que andar tocando temas que son competencia de los políticos, porque a leguas pues lo que se ve es una injerencia de una institución que goza de la confianza del pueblo hondureño, pero que a la larga nos tiene embuidos en esta situación, en esta vorágine de incertidumbre, y es ahí donde no podemos avanzar, y más aún que se acerca un proceso de elecciones
donde las Fuerzas Armadas de Honduras van a tutelar el transporte de las urnas. Gracias. Declaraciones del abogado Germán Licona demostrando su inconformidad en torno a las recientes acciones que se han registrado en el Congreso Nacional y la falta de consensos que persiste en este poder del Estado. Con este contacto informativo retornamos al set principal de 11 Noticias. Gracias, Pamela Bustillo, por esta información. Específicamente en el caso, Giovanni Villalobos, de esta denuncia pública que ha hecho la ministra de Defensa, Rixi Moncada, sobre este intento de desestabilizar las Fuerzas Armadas mediante esta moción para interpelar al jefe del Estado Mayor Conjunto. Usted nos tiene más reacciones, porque la presidenta también ha dicho no a otro golpe de Estado. Golpe de Estado nunca más en Honduras. Adelante. Gracias. Buenos días. Bueno, abogado Carlos Arévalo, sobre eso que ha ocurrido en el Congreso Nacional, la situación con el jefe del Estado Mayor Conjunto, sus consideraciones. Previo hablábamos de que alguien hizo alusión en el foro con el licenciado Raúl Valladares, que en todos los congresos se da esto, pero usted previo decía, hay que imitar lo bueno, no lo nefasto. Un saludo al pueblo hondureño, buenos días. Mire, precisamente nosotros estamos siendo evaluados, como uno de los peores, el segundo peor Congreso Nacional de Latinoamérica. Y si siguen estos rollos, vamos a llegar al péndulo, al primer lugar del peor Congreso de Latinoamérica. Debemos de caracterizarnos por imitar lo bueno. En efecto, por ahí un ciudadano decía, eso sucede en todos lados, en todos los congresos se dan de golpes. Sí, pero se dan de golpes en las élites, de países desarrollados, de orbe, de élite, pero hay que imitar lo bueno, no vamos a imitar lo malo. Y máxime en un Congreso Nacional como este, que se ha caracterizado por ser anémicos democráticos. En ese Congreso no hay democracia. Y mire, se dan de trompadas antier. Ahí hubieron botes de agua, insultos, patadas, rompieron pancartas, se agredieron físicamente, conato de golpes fuertes. Ya anoche ya estaban mansos y seditas. ¿Por qué? Porque van a interpelar al jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Y qué es interpelar? Van a llamar al jefe de las Fuerzas Armadas a que le rinda una explicación al Congreso Nacional del porqué de su discursiva, y él le va a dar una explicación. Eso no quiere decir que él va a ser removido de su cargo, no es esa la línea, ni tampoco ha cometido falta mayor grave como para ser el removido. Eso quien lo va a decidir en todo caso sería la Junta de Comandantes. Por otro lado, dejar bien en claro, eso de golpe de Estado nunca más, como la ley que se hizo, se promulgó, eso es un daño grave que se nos hizo. Este país necesita desarrollar su economía. Durante el golpe de Estado se robaron miles de millones, y eso poco o nadie lo dice, miles de millones. En meses se robaron miles de millones. Ahí hay unas investigaciones que hizo la MASI, pero nadie habla de eso. No sé por qué. Entonces, durante el golpe de Estado, lo aclaro, ¿verdad? Entonces, y anoche ya estaban los diputados porque ya se van de vacaciones. Entonces, para darnos un confite al amargo paladar que tenemos los hondureños de este disfuncional Congreso Nacional, dieron un confitivo aprobando un par de cositas ahí que van a salir ellos con su hipocresía, sus comunidades a pedir el voto porque hicieron algunos confitillos que hicieron ahí. Lo que queremos es que reformen ese código penal en cuanto a los delitos de corrupción, que aprueben la ley de colaboración eficaz. Eso es lo que necesitamos, que revisen la ley de seguridad social, que revisen esa ley de empleo por hora, que se preocupen por hacer legislación para traer inversión al país. Pero basta ya de estar, de ser ateos democráticos. Eso es lo que son esos diputados. ¿Y esto debe cambiar, abogado Arévalo? Claro que sí, debe de cambiar, pero mire, ¿quiénes son los encaminados o somos los encaminados que cambie las cosas en ese Congreso? Todos nosotros como sociedad, usted y yo, pero ¿cómo? Sabiendo elegir. Pero si usted sigue votando por los mismos que están ahora, que no han hecho nada, que ya se van de vacaciones cuando estuvieron meses en huelga legislativa, ya se van de vacaciones, claro, y van con sus bolsillos llenos, mientras millones de hondureños ya ni arroz con menudos pueden comer. Eso es la ingratitud de una mala democracia que nosotros nos hemos vuelto cómplices, y siempre lo voy a decir. Estimado hondureño, sepa elegir diputados, no los elija por Photoshop, no los elija por cara, elíjalos por lo que tengan en su cerebro, no por el veneno que tiren por su boca. Tenemos una pregunta de los estudios, adelante. Giovanni Villalobos, gracias. También abogado Carlos Arévalo. Específicamente lo que le mencionaba,
La abogada Rixi Moncada, ministra de Defensa, denunció que con esta moción que quiere interponer Jorge Zelaya del Partido Nacional, se busca desestabilizar a las Fuerzas Armadas, romper la cadena de mando precisamente de la presidenta de la República en las Fuerzas Armadas. Y la presidenta también ha dicho que golpe nunca más en Honduras. Abogado, ¿cómo mira esto? Bueno, Fernando Arteaga, yo pienso de que lo que nosotros los hondureños necesitamos, vuelvo y reitero, es hacer a un lado esos fantasmas de golpe de Estado. Si la presidenta ha hecho la denuncia, hay que investigarla, porque hasta el momento yo tengo entendido que la interpelación es para que él dé una explicación de su discursiva que dio, pero en todo caso, quien va a decidir el futuro de Roosevelt, pienso yo que es ¿quién? La Junta de Comandantes. Por ahí se venía diciendo de un cuartelazo que iba a haber y otras cosas. Mire, lo que necesitamos es que cada quien haga su trabajo, todo aquel que es funcionario público que haga su trabajo. Y no, desde mi punto de vista, yo no creo que interpelar al jefe del Estado Mayor sea para dar un golpe de Estado. Pero hay que investigar si la presidenta y la ministra de Defensa hicieron esta denuncia, que los entes de investigación y de inteligencia hagan su trabajo de igual manera para desvirtuar esto, porque no necesitamos un golpe de Estado, porque seguramente si se da un golpe de Estado, muchos más van a aparecer millonarios como aparecieron muchos millonarios durante el golpe de Estado que le dio a Manuel Zelaya Rosales. Gracias, abogado Carlos Arévalo, participando en 11 Noticias, primera hora. Con este informe, retorno con ustedes. Buenos días. Buenos días, Giovanni, gracias por este informe. Así están las reacciones en cuanto a este tema que, por supuesto, va a seguir generando controversia. Así es. Bueno, con esto nosotros cerramos nuestro panorama a primera hora. Continuamos en 11 Noticias. Vamos rápidamente hasta la Ceiba Atlántida con César Funes. Adelante.